La seguridad social parte de cuando estamos en el seno materno y tiene efectos hasta después de nuestro fallecimiento. En lo previsional existe la pensión, existen los derechos de los causavientes, por lo cual el reduccionismo que durante muchos años se vino haciendo del término tiene que ver con este tupamán que se fue practicando en la sociedad argentina, separando las cuestiones, la cuestión de género por un lado, la cuestión etaria por el otro, la cuestión religiosa por el otro. Y en este tupamán nos fueron generando soluciones a cada uno de los segmentos, recetas provenientes de los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué fuimos viendo? Que se iba en cada una de esas recetas enajenando parte de nuestro patrimonio como entidad cultural, como nación. Y de esto estamos hablando cuando estamos recordando esto que es una simple ley. Y si yo voy un paso más allá, digo que en esa enajenación no es muy distinto lo que pasa con los viejos a la enajenación, por ejemplo, que está Pino acá, de nuestro petróleo, de nuestras reservas. Porque en realidad estamos, cuando se enajena la memoria de una sociedad, estamos permitiendo que carezca de valor el resto de las enajenaciones y se puede hacer sin que exista la suficiente contrapartida de lucha. En esta brutal dictadura del 76, que conocemos sus resultados sobre la vida de nuestros jóvenes o la muerte y desaparición de ellos, poco se sabe qué pasó con nuestros hijos. Y fíjense que fue cuando los argentinos debíamos ser derechos humanos que se generaron los grandes asilos de ancianos, se desactivaron los centros de la medicina, de la salud pública, y se activaron grandes asilos. En esos asilos, ¿a quién nos encontramos? A mí me tocó ya venir a la democracia, dirigir el destino de esos hogares, y ahí me encontré con los viejos anarquistas, comunistas, socialistas, miembros de la resistencia peronista, que eran los viejos indigentes, que eran los viejos pobres, que por haber estado extraditados, presos, perseguidos, no habían podido tener tan siquiera una jubilación, no habían tenido la posibilidad de tener una situación económica que les permitiera vivir en su vejez. Y los militares eran malos con los jóvenes y buenos con estos viejos. No, en realidad, en los años del Mundial, lo que se metía intramuros era la memoria social. Y como todo autoritario, como todo dictador, suponían que la foto donde ellos estaban arriba iba a ser la muestra de una sociedad hacia el futuro, sin el motor de cambio que era la juventud y sin el combustible de ese cambio que eran los viejos a través de la memoria social. Sin embargo, las capas de la conciencia social avanzaron, esto cambió, se buscó verdad y justicia, pero siguen en muchos órdenes los que ellos generaron. Y en esa dictadura del 76, donde ya aparecía un personaje, perdón por nombrarlo, horario de protección al menor todavía, Domingo Felipe Cavallo, que después reapareció y reaparece durante muchos años, lo que también siempre se mantuvo desde el 77 para la fecha es la ley de entidades financieras. Y ustedes ahora van a ver qué tiene que ver Cavallo, la ley de entidades financieras, con esto que estamos hablando, que es la movilidad jubilatoria. Yo suelo decir que aquellas lluvias trajeron estos barros y que recuperamos
aspectos fundamentales de la vida democrática, pero quedamos condicionados como sociedad en muchos otros aspectos, y este es uno de los elementos fundamentales, el de la seguridad social, el de la previsión. Y concretamente, más allá de lo que todos saben, que acá acudieron a las cajas de jubilación todos los gobiernos, de todos los sectores y de todos los uniformes que pasaron, porque la recaudación previsional era plata fresca, era algo así como esperar que el colectivero haga su recorrido, esperarlo en la parada y sacarle el monedero. Total era plata de los que iban a cobrar después, los jubilados. Algunos con el pensamiento de que se iba a recuperar la plata o que se iba a invertir en algo que iba a ser productivo, etcétera, etcétera. Pero esa plata nunca volvió. Y el sistema está en crisis hace muchos años. Pero entonces, esa crisis, como la crisis de otras cosas públicas, fue utilizada para generar la liquidación final en la década del 90. Y es así que 93, 94, directamente se dice como esto ocurrió, como ustedes le sacaron muchas veces la plata, ahora vamos a hacer que cada uno tenga su cuenta particular, su cuenta privada, y nadie más le va a poder tocar la plata. Sistema de capitalización. Y a eso se lo llamó seguridad social. Y fíjense que yo les recordaba la continuidad de ciertas leyes, y entre ellas la aún vigente Ley de Entidades Financieras. Porque a quién se le dio a cuidar la plata de cada uno de los argentinos, de cada uno de los trabajadores de Argentina. Al lobo, a esas entidades financieras que después se quedaron con los ahorros y que antes produjeron golpes a la democracia cuando sus intereses se veían más o menos afectados o cuando sus negocios no tenían el rendimiento que ellos querían que tuvieran. Y a esta capitalización, que en realidad era una cuenta de inversión, era una inversión de riesgo, yo siempre doy el ejemplo que y lo daba en aquel momento con escasísimo éxito, quien quería saber qué le convenía, si estar en una FJP, en mi barrio que es Matadero la llamamos Afano de Jubilaciones y Pensiones, pero somos bastante mal hablados. La prueba más adecuada era, para saber si quedarse en reparto o ir a la FJP, era con la plata que a uno le quedaba del sueldo, si fuera un día 15 o 20 del mes, ir a la puerta del casino, del bingo, y ahí tomar una decisión. Es decir, si entrar y jugar lo que le quedaba de plata del mes, y correr el riesgo que sus hijos no tomen leche ese mes, o salir como ocurre, uno en 1.000.000 con un Mercedes-Benz ganado en una jugada. Esto era la inversión de riesgo, esto es lo que se vendió a los argentinos como seguridad social. Y esto no solo lo vendían esas entidades financieras que preservaba la ley del 77, sino tampoco exclusivamente las chicas de minifalda o los pibes con los pelitos parados que nos hacían la cuenta de cuántos dólares íbamos a ganar, sin decirnos que para que esto ocurriera el caballo tenía que ser eterno, la convertibilidad durar 140 años y no haber crisis en la Malasia y en ninguna otra parte del mundo, sino que el Estado entero estuvo al servicio de eso. Yo no comulgo con aquellos que dicen
que el Estado estuvo ausente en la década del 90. Nunca tuvimos un Estado más activo, fue hiperactivo, en contra de los intereses del pueblo, pero esa es otra cosa.